Muy bien, pues bienvenidos a nuestro tercer taller, ¿vale? Hoy vamos a hablar de Sinfonía Avanzado. Ya solo nos quedará uno cuando terminemos este, que será sobre seguridad, nociones de seguridad sobre WordPress, ¿vale? Sobre el gestor de contenidos WordPress. Vale, rompemos un poco el ritmo, ¿no? Cambiamos de frameworks a gestores de contenido, aunque no deja de estar hasta cierto punto relacionado, ¿no? Esto me gustaría que se quedara aquí para poder verlo. A ver cómo puedo poner esto en versión mínima. A ver, esto por alguna forma. Ah, cambiar mini control. Eso es. Vale, lo cerro otra vez. Por favor, qué complicación. Ahí está. Bueno, cualquier cosa me vais diciendo, ¿vale? Muy bien, bueno, pues aquí estamos con Symfony avanzado, ¿vale? Ya vimos, bueno, hace un par de semanas, no, hace tres o por ahí, vimos en nuestro primer taller, hablamos de Symfony, hablamos de, bueno, que era un framework, y cómo con Symfony podemos crear fácilmente aplicaciones, ¿vale? En un estilo a lo que es Laravel, ¿vale? Luego al final discutiremos un poco la comparación entre Laravel y Symfony, pero también Symfony sería una aplicación de full stack, ¿vale? Con Symfony podremos desarrollar aplicaciones desde toda la parte del cliente hasta todo el backend, ¿vale? O sea que, porque Symfony tiene plantillas Twig, ¿vale? Lo que en Laravel es Blade, aquí es Twig, pero no deja de ser un lenguaje para generar plantillas, ¿vale? O sea que se puede utilizar también para eso. Lo que pasa es que también es muy habitual pues unir Symfony con React o con Vue o con Angular, ¿vale? Que se encargarán de la parte del frontend. Y luego ya el backend pues se haría con Symfony o ya bien con Laravel. Lo que vamos a ver hoy, por ejemplo, pues va a ser un ORM. Un ORM es Object Relational Mapping y es una técnica de programación que transforma los datos entre sistemas de tipos de un lenguaje de programación orientado a objetos y una base de datos relacional. Entonces, yo por un lado tendré la base de datos, ¿vale? Como es habitual, y por otro tendré una estructura correspondiente en objeto. No confundir con una base de datos orientada a objetos, ¿vale? No es la idea, pero está bastante cerca, ¿vale? Una cosa de otra. Y lo que pasa es que las bases de datos orientadas a objetos no han tenido mucho éxito y este tipo de soluciones sí. Esa es la mayor diferencia. Entonces, lo que vamos a trabajar es, bueno, por comodidad, vamos a trabajar con objetos y luego esos objetos podemos darle una orientación, podemos darle persistencia en la base de datos. ¿Vale? O sea, no solo trabajaremos con los datos en memoria, sino que cuando nosotros lo deseemos, podremos guardarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, sí sería en ese sentido una base de datos orientada a objetos que podemos utilizar desde el lenguaje de programación que estemos utilizando. En este caso sería PHP. Entonces las clases van a corresponder con tablas de la base de datos y los objetos van a corresponder con registros. Entonces, claro, todo el concepto de SQL desaparece. ¿Vale? Todo, aunque podemos hacer consultas utilizando SQL, ¿vale? No habría, hay posibilidad, utilizaremos un lenguaje adaptado para hacer las consultas, ¿vale? Podemos hacer también las consultas de una forma orientada a objetos. Doctrine Project es un conjunto de librerías PHP entre las que se encuentra el ORM, ¿vale? El Object Relational Mapper. Está inspirado en Hibernate, ¿vale? Que es un ORM que se utiliza en Java, ¿vale? Es muy del estilo. Entonces, la forma de trabajar es, yo creo una entidad y esa entidad puedo luego decirle en cualquier momento que la guarde en la base de datos. También puedo hacer lo contrario, ¿vale? Desde la base de datos puedo decirle que me cree todas las entidades que necesite, ¿vale? Y es muy parecido es la misma idea, ¿vale? Todo esto que estamos viendo ahora, con Hibernate se puede hacer, lo que pasa es que, claro, es sobre Java, pero es la misma idea, ¿vale? O sea, que está inventado todo. Y si luego vemos el ORM de Eloquent, el que es el de Laravel, funciona más o menos igual. También yo he visto Entity Manager de ASP.NET, o sea, la plataforma .NET,
y hace una cosa muy parecida. Lo que pasa es que Doctrine tiene una grandísima ventaja, y es que Doctrine almacena todos los pasos que hace en un sentido o en otro, hacia o desde la base de datos, lo guarda en consultas SQL. Entonces, si por alguna razón necesito volver a lanzarlo o retomarlo o modificar alguna cosa, puedo ir a ese código SQL y modificarlo yo a mano, ¿vale? Y arreglar el problema que pueda tener. Esto con los Entity Framework, por ejemplo, de ASP.NET, era un problema, ¿vale? Porque son tecnologías que funcionan muy bien, unen muchísimas cosas, pero claro, cuando van mal, van muy mal, porque no sabes muy bien lo que te está pasando. También es muy parecido a lo que nos va a pasar aquí con Symfony o con Laravel, vamos, cualquier framework está uniendo montones de tecnologías. Entonces es muy fácil que algo falle, que haya alguna incompatibilidad y que tengamos algún problema. Pero aquí por lo menos sí puedes poder tomar alguna acción. Yo os digo, con Entity Framework de .NET las cosas iban muy bien hasta que te dabas cuenta que te faltaba algún campo. Y entonces modificabas la estructura y le decías que se volviera a recrear. Y entonces ahí ya empezaban los problemas, ¿vale? Se volvía loco. Se saltaba los registros en la base de datos, perdía información, en fin, te puede pasar de todo. Eso, por ejemplo, con Doctrine no te va a pasar, porque como se guarda todos los registros de la base de datos, todo se guarda en todas las consultas, pues en cualquier momento podemos recrear la situación y retomarla desde el punto que queramos. Pues os digo, en Doctrine el elemento básico son las entidades, pero vamos, en cualquier sistema de estos, en Hibernate también, ¿vale? Una entidad es una clase que está asociada con la base de datos. Normalmente está asociada con una tabla. Los atributos de las clases pueden ser persistentes, ¿vale? Mediante su almacenamiento en la base de datos. Y lo que os había dicho con Doctrine, podemos crear las entidades a partir de la base de datos o al revés. Cuando estamos generando las entidades a partir de la base de datos, Eh, podemos hacerlo a partir de anotaciones o a partir de entities, ¿vale? A partir de entidades. Si lo hacemos a partir de anotaciones, vamos a escribir todo el código embebido dentro de las entidades, ¿vale? Digamos, si lo hacemos a partir de las entidades, lo vamos a guardar en un archivo YAML de estos. Esto es como todo, ¿vale? Habrá quien prefiera que cada cosa esté en su sitio y habrá gente como yo que prefiere que esté todo en el mismo sitio. Entonces yo en principio soy un gran fan de las anotaciones, ¿vale? Entonces en cualquiera de los dos, veis, aquí podemos hacer un mapping e importar todas esto es para importar todo lo que necesitemos de, de la base de datos, ¿vale? Esto importaría todos los comandos de la base de datos. Pero aquí los traería como entidad y aquí los importaría en un fichero aparte, ¿vale? En un entity YAML. De la misma forma que podemos, cuando estamos trabajando con los controladores, podemos poner las rutas en un fichero YAML, ¿vale? Que a mí tampoco me hace mucha gracia eso. A mí me gusta tenerlo todo mediante anotaciones. Aparte que luego las anotaciones también son muy del estilo de Java. Entonces, bueno, también es una forma de asegurarnos que vamos a seguir con siendo, bueno, tiene una filosofía parecida a la de otros lenguajes. Si vamos a crear, esto es para generar las entidades a partir de la base de datos. Ya os digo, de la base de datos me traigo, creo las entidades. Y si quiero generar las tablas a partir de las entidades, utilizaré este comando, ¿vale? Con Doctrine Migrations diff y luego migrate. Te das cuenta que este diff lo que hace es generar el archivo SQL de diferencias entre las entidades actuales y la base de datos, y luego al hacer migrate lanza ese comando. O sea que ya os digo que es bastante potente. La tendencia que tiene ahora Symfony parece que es totalmente minimalista, ¿vale? Nosotros cuando creamos un nuevo proyecto, nos va a crear el proyecto pelado, ¿vale? Sin nada. Incluso ni siquiera, ya lo vimos en la otra presentación, en el otro taller, ni siquiera nos mete las anotaciones. O sea que tenemos que irlo añadiendo nosotros. En este caso necesitaremos desde Composer cargar el pack ORM y además también el Maker Bundle, ¿vale? Que esto es lo que nos va a permitir lanzar todas las consultas de integración y de paso de un lado a otro.
¿vale? O sea que estos dos paquetes son requeridos para poder trabajar. En este ejemplo que estamos haciendo, vamos a hacer lo contrario, ¿vale? Partimos de la base de datos y vamos a generar nosotros las entidades. No voy a ir línea por línea porque si no, no nos daría tiempo, pero me voy a ir deteniendo en cada paso detenidamente y explicando lo que resulta de cada paso. Partimos de una base de datos, ¿vale? Que se llama Symfony Master. La base de datos andará por aquí. Esto es para luego. Bueno, ya estoy aquí con mis ventanas. A ver si encuentro la que es. Esta es para... No, esta no es. ¿Dónde están las ventanas de esto? Pues será... Ah, no, es la del WhatsApp. Vale. Bueno, entonces, aquí tenemos la base de datos. ¿Vale? Entonces, en la base de datos creo una nueva base de datos, ¿vale? Basada en UTF-8 MB4, ya sabéis que este es el formato más habitual ahora. Y creo dos tablas, ¿vale? Una tabla de tareas, ¿vale? Con una serie de tareas que va haciendo cada usuario, ¿vale? A través del user ID, enlaza con la tabla de users, ¿vale? Que es esta de aquí. Cada usuario pues tiene un rol asignado y nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y contraseña. ¿Vale? Ya veis que estos tres primeros se crearon sin utilizar el programa y luego ya estos se utilizan codificando la información. ¿Vale? Ahora veremos cómo va todo eso. Bueno, pues partiendo de esta base de datos, yo lo que hago es crear un usuario, lógicamente, un usuario Symfony, un usuario otro, ¿vale? Que tiene contraseña otro, que le hacemos un grant de todos los privilegios necesarios sobre la base de datos Symfony Master. ¿Vale? Una vez tengo esto, lo que tengo que hacer es abrir el fichero env de configuración y decirle que ahí tenemos la base de datos con la que vamos a enlazar, que es Symfony Master. Y bueno, le he pasado el charset este para que lo compruebe, aunque este parámetro se puede quitar. Y le digo usuario, otro, contraseña, otro y el nombre de la base de datos. A partir de ahí lo que hago es importar las entidades a Symfony. ¿Vale? Para eso lanzo el comando que hemos visto antes. Lo voy a importar como anotaciones. Ahora os contaré la diferencia. Entonces lanzo PHP bin console doctrine mapping, importo app entity. ¿Vale? Importo todas las entidades y las voy a guardar en la carpeta src entity. ¿Vale? Va a cargar todas las entidades. ¿Qué entidades? ¿Qué va a cargar? Todas las entidades que encuentre en la base de datos. ¿Vale? En principio, si una entidad ya está creada, lo detecta y no la creará de nuevo. ¿Vale? Pero si detecta cambios, sí generaría los cambios. ¿Vale? O sea que eso se sincronizaría sin mayor problema. Y luego otra cosa que me va a pasar es que esa entidad probablemente me la genere sin getter y setters. ¿Vale? No deja de ser una clase, ¿vale? Que está una clase orientada a objetos. Necesitaré getter y setters porque todas las propiedades van a ser privadas. Bueno, pues para generar todos los getter y los setters lanzaría este comando, ¿vale? Con sale make entity regenerate app. Vale, luego habría que editar las entidades y cambiarles el nombre, ¿vale? Porque las tablas están creadas con el nombre en plural, ¿vale? Están aquí en plural. Bueno, pues vamos a ver las entidades. Estas entidades están aquí, ¿vale? Entonces me tengo que ir a File, Open File. Como ya os he dicho, todo esto está creado en src entity, ¿vale? Dentro de entity se ha creado una entidad task y otra entidad user. ¿Vale? La entidad, vamos a echarle un vistazo a la entidad task. Vale, entonces la entidad task, aquí está. ¿Vale? Namespace app entity y tenemos que utilizar Doctrine como mapeador. ¿Vale? Y aquí tenemos la clase task y aquí tenemos cada uno de los campos. Estas son las anotaciones. ¿Vale? Esto es lo que va a incluir aquí cada anotación. ¿Vale? Entonces aquí le estoy diciendo que esto es la columna con la que corresponde en la base de datos. ¿Vale? Aquí, bueno, por ejemplo,
decimos que la tabla, esto corresponde con la tabla que se llama tasks en plural, que los índices son estos de aquí. Luego le estoy diciendo que el campo ID es un tipo entero, que no puede ser nulo, que es autoincremental, ¿vale? Es un identity, esto es un autoincremental en MySQL. Eh, Luego le estamos diciendo aquí el nombre de la columna, tipo de contenido, ¿vale? La longitud máxima. Luego tenemos aquí el usuario, ¿vale? Que esto va con Creative That. Sí, vale, esto es el usuario que está aquí debajo. ¿Veis? Todo es privado, ¿vale? Entonces le estamos diciendo aquí la entity target, la entidad de destino. ¿Veis? Esto, aquí estamos metiendo una relación de muchos a uno con la otra entidad. ¿Vale? Esto es muy importante, porque esto me va a permitir luego, pues nada, hacer exactamente lo mismo que haría con una relación de uno a muchos, ¿vale? Que es a partir de el concepto de que un usuario puede crear muchas tareas, ¿vale? Puede tener varias tareas, puedo acceder de una forma muy sencilla, como vamos a ver, a todas las tareas que ha hecho ese usuario determinado, ¿vale? Bueno, pues eso se consigue mediante esta relación. Daros cuenta que esta relación no venía, ¿vale? No ha sido capaz de captarla el Entity Doctrine, ¿vale? No ha sido capaz de capturarla. Entonces la tengo que poner yo, ¿vale? Aquí le estamos diciendo relación de muchos a uno a través de la entidad user, ¿vale? A través de, y esto está con el campo, con la tabla tasks, ¿vale? El campo es user ID y referenciado con el ID. Entonces estamos relacionando este user con el campo user ID de la entidad user. ¿Vale? Luego aquí estoy forzando algunos tipos, ¿vale? Estoy diciendo que estos ya son los getter y los setters, ¿veis? Y aquí ya estoy forzando diciéndole que esto es de tipo entero, de tipo string, ¿vale? Bueno, tipo, esto sería self, ¿vale? Que recibe a sí mismo, en fin. ¿Vale? Aquí vamos metiendo ya los distintos getter y setters. ¿Vale? Hay algún getter y setter que me fuerza algún tipo que puedo arreglarlo luego por... esto lo puedo, lo bueno que tengo es que lo puedo modificar. Ya os digo, una cosa que he hecho ha sido cambiarle, en lugar de ponerle tasks, como estaba en plural, lo he puesto en singular, ¿vale? Y no he tenido mayor problema. Claro, he tenido que cambiar aquí class task y he tenido que cambiarlo en algún sitio más, ¿vale? Todo lo que haga referencia a lo que ponía de task, lo tengo que cambiar, salvo cuando me refiero al nombre de la tabla, ¿vale? Ahí no tengo problema. Luego tengo la entidad user, ¿vale? Que está aquí. Y aquí tenemos los datos que tiene, ¿vale? Esto está implementando, bueno, esto implementa el user interface, ¿vale? Esto lo veremos después, esta interfase. Y además de tener toda la parte del ORM, ¿vale? Ya os lo voy dejando caer, aunque luego lo volveremos a ver otra vez. Además de meterle toda la parte del ORM, también lleva validación, ¿veis? Tiene a través de assert, ¿vale? He importado aquí una serie de constraints, ¿vale? Entonces esto me permite hacer asertos, ¿vale? Para luego validarlo, ¿vale? Porque este user luego lo vamos a meter a través de un formulario, ¿vale? Y bueno, si vamos tenemos aquí el usuario, ¿veis? Aquí la relación a muchos está definida en el otro sitio, ¿vale? Pero aquí no, que en principio no hay ninguna relación, ¿vale? El nombre, el usuario. Aquí tenemos, bueno, aquí está con la tarea. También hay otra relación de uno a muchos respecto a las tareas, ¿vale? Entonces estoy diciendo que a través de task puedo obtener todas las tareas, ¿vale? Que ha hecho ese usuario concreto, ¿vale? Efectivamente, porque un usuario puede tener muchas tareas, ¿vale? Entonces aquí está el reflejo de la relación de uno a muchos, ¿vale? Vendría aquí. Y bueno, vamos viendo cómo aquí voy generando un array de elementos, ¿vale? Para devolver no uno solo, sino devolver todas las tareas que ha generado ese usuario. Y luego, bueno, pues todos los getter y setters habituales, ¿vale? Luego hay aquí unos cuantos
de validaciones, ¿vale? Que son estos métodos los he ido añadiendo yo, ¿vale? Para poder luego trabajar con los formularios, ¿vale? Ahora le echamos un vistazo. Bueno, pues con eso ya tendría toda la parte de la entidad creada. El siguiente paso, pues bueno, sería eso, configurar las entidades, como os he ido contando. Por ejemplo, pues eso, añadir una propiedad one-to-many, ¿vale? Entonces para eso tengo que utilizar el Doctrine Common Collections, Array Collection. Ya sabéis que Symfony, cada vez que necesito utilizar alguna cosa, tengo que hacer un use, ¿vale? Y traerme el código que necesite. Y aquí meteo la relación one-to-many que os he enseñado antes, ¿vale? Todo eso es lo que me permite. Esto es en la tabla de usuarios, las tareas que ha hecho cada usuario. Y luego vamos a probar las entidades. Daros cuenta que yo a partir de la consola puedo crear un controlador, ¿vale? Eso es bastante cómodo. En lugar de crearlo yo a mano, lo puedo crear yo. Entonces con PHP Bean console make a controller creo un controlador con el nombre que yo quiera, ¿vale? Entonces él solo ya me lo crea y, y lo registra, ¿vale? O sea que es entretenido eso. Eso funciona muy bien. Pero vamos, que si lo creo yo a mano también me lo va a hacer. Si tengo algún problema que me puede pasar, que me dice que no me encuentra el controlador, tendría que hacer este Composer REM Symfony Webpack en Core Bundle, ¿vale? Con lo cual me recargaría todas las... Esto lo que hace es una especie, no es borrar la caché exactamente, hace más cosas, ¿vale? Reconstruye todas las relaciones y todas las rutas. Entonces, si no encuentra una ruta determinada de un controlador, por la razón que sea, es posible que con esto lo pueda reparar. ¿Vale? Pero Symfony tiene lo suyo, ¿vale? Yo recomendaría que si vais a empezar a trabajar con Symfony, que carguéis siempre la última versión de todo y la carguéis limpia, ¿vale? Porque si intentáis trabajar con una versión que tenemos ya de antes, nos vamos a buscar un problema, ¿vale? Porque es mucho más difícil intentar arrastrar, porque realmente es arrastrar una versión de algo que empieza a colisionar, que se lleva mal con Doctrine. Luego Doctrine vas a instalar Twig y ya no te deja instalar Twig. Pero estás utilizando la versión más antigua, pero al lanzarlo estás creándolo con el esqueleto nuevo. Y el esqueleto nuevo no te importa nada. Y entonces si necesitas importar las cosas, no te las toma. O sea, es como infernal. ¿Vale? O sea que lo mejor, mi recomendación, y además yo creo que es para cualquier framework, instalar la última versión. Y así los manuales y todo lo tendréis por ahí más o menos al día, ¿vale? Sobre todo, sabéis que no hay ninguna incompatibilidad con algo porque es antiguo. Es que si algo es antiguo, luego hay que actualizarlo y es todavía peor. O sea que mi recomendación sería esa, ¿vale? Intentar siempre en una versión limpia. Si esto necesita PHP 8, pues con PHP 8. Y ya con las últimas versiones, ¿vale? Pues yo creo que os va a costar menos trabajo después. Porque intentar hacer que funcione un código antiguo no es complicado, pero intentar que funcione un código antiguo sobre una versión antigua, eso tiene lo suyo. Ya os digo, tiene lo suyo. Bueno, pues vamos a probar entonces el controlador, ¿vale? Creamos el controlador task, ¿vale? Y sobre este controlador task, que está dentro de task controller, ¿vale? Aquí tenemos el controlador task controller, ¿vale? Pues sobre este controlador, no, esto es la tarea. Esto es la entidad. A ver. SRC controller, ¿vale? Task controller. Bueno, pues sobre este controlador vamos a hacer un par de pruebas. A ver, lo primero voy a quitar esto de aquí. Vale, eso es lo primero y voy a hacer visible esto de aquí. Nos vamos a centrar solamente en esto para empezar a trabajar. Bueno, el primer problema que hay es que también los controles ya no funcionan como funcionaban antes, ¿vale? Entonces ahora lo primero que voy a necesitar siempre que vaya a trabajar con una entidad es importarla, ¿vale? Entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Importamos, en este caso voy a mostrar las tareas. Y lo siguiente, también fundamental, el ORM.
¿vale? Para poder trabajar con Doctrine. Evidentemente necesitaré el control abstracto que me permite trabajar con los controladores y luego respuestas, si voy a trabajar con alguna respuesta y sobre todo las rutas, ¿vale? También, si quiero trabajar con enrutamiento, si no, evidentemente en un controlador sin enrutamiento poco va a hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer es crearme un Entity Manager, ¿vale? Y ese Entity Manager se llama a través de este constructor, ¿vale? Entonces, con esta función constructor, le digo que cree el Entity Manager y me genera esta variable, ¿vale? Esto hay que hacerlo así ahora, si no, no funciona. Una vez tengo el controlador básico, ¿vale? Que es de task, lo que hago es crear un repositorio, ¿vale? Y ese repositorio lo obtengo a partir de this Entity Manager, obtengo todas las entidades que están dentro de class, ¿vale? Bueno, hago Entity Manager, lo enlazo con la entidad class, con la entidad task, ¿vale? Y luego hago un find all de todos los elementos, ¿vale? Si necesitara encontrar uno concreto, ¿vale? Pues a base de consultas de estas podría buscarlo, ¿vale? Por nombre, por apellido, por lo que sea, ¿vale? Eso hay una serie de consultas ahí que ya veis que está todo orientado a objetos. Una vez tengo todas las tareas cargadas, lo que hago es un simple bucle, ¿vale? Hago un bucle, un for each de todas las tareas y en cada una de las tareas accedo a el usuario, dentro del usuario, con los get y los setters, accedo al usuario y al correo, ¿vale? Y lo muestro. Pongo dos puntos y luego obtengo el título de la tarea, ¿vale? Y luego le pongo aquí, no se ve, pero vamos, le pongo aquí un BR, ¿vale? Para ver qué tal. Bueno, pues una vez tengo esto, simplemente tengo que irme y lanzarlo, ¿vale? Ya sabéis que esto es local, esta ventana no me interesa quitarla, bueno, es esta. Localhost, y esto hemos dicho que es tasks, ¿vale? Y entonces aquí tengo listadas las tareas, ¿vale? Pues ya veis, la tarea tal, tarea uno, tarea 2, tarea 3 y tarea 4. Vale, esto de aquí debajo es el controlador, ¿vale? Que vamos a ver después, ¿vale? Con la plantilla base y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, esto simplemente es una prueba, ¿vale? Que estamos haciendo. Luego habría que maquetarla y montarla bien, ¿vale? Luego el login sí lo vamos a maquetar bien, pero esto lo vamos a dejar así. ¿Veis? Entonces, si yo compruebo, bueno, os lo podéis creer o no, ¿vale? Pero si me voy aquí y edito todas las tareas, ¿veis? Estas son todas las tareas, 1, 2, 3 y 4. Daos cuenta que ya estoy cruzando con el usuario, ¿vale? Gracias a la relación de uno a muchos, ya estoy cruzando con el usuario, con los datos del usuario. Por eso estoy mostrando el, el correo del usuario y la tarea en cuestión, ¿vale? Eso lo tenemos aquí. ¿Veis? A través del usuario puedo acceder al getter del usuario y obtener el email. Igual que el email, pues tener el nombre y el apellido, lo que quisiera, ¿vale? Hasta tal punto, ¿vale? Que si quiero, podría hacer también esto de aquí abajo. Cargo un repositorio de todos los usuarios, ¿vale? Cargo todos los usuarios. Y sobre todo los usuarios los voy mostrando por pantalla. Vale, aquí lo estoy mostrando, un H1 quizás sea muy grande, voy a poner un H2, que es más pequeño. ¿Vale? Y lo que hago es listar el nombre del usuario y el apellido en un H2. Y luego hago un bucle y para el mismo bucle de antes que he hecho para las tareas, pero ya para un usuario concreto. Y entonces para cada usuario accedo, ¿vale? Para todas las tareas de un usuario, accedo a esa tarea y muestro el título de la tarea. Con lo cual me va a mostrar para cada usuario todas las tareas que he hecho. Todo esto es gracias a la relación de uno a muchos, ¿vale? Se puede hacer, si no, no me dejaría hacerlo. ¿Vale? Entonces si lanzo este código ahora, ¿veis? Me muestra Ana Gómez tiene la tarea 1 y la tarea 2, Manolo Pérez la 3, Carlos Sánchez la 4 y luego estos dos no tienen ninguna. ¿Lo vais viendo? ¿Qué tal ha llegado más gente? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué tal María?
¿Qué tal vais? Muerto de calor. Bueno, ahí estamos. ¿Cómo vais? ¿Lo vais teniendo claro? ¿Vais viendo más o menos cómo funciona? Los demás también, podéis hablar, Lidia y Javier. ¿Bien hasta ahora? Ok. Sí, está Lidia en Murcia ahí, tostándose. Bien, entonces, ¿no? Ninguna pregunta. Sí, en Madrid también hace fresquito. Yo es de las veces que más calor he pasado, ¿eh? Pero además por la noche. En el Madrid de los Austrias, por ahí por el centro, a las 9 de la noche, que todo, la piedra que hay por allí empieza a soltar el calor que ha acumulado durante todo el día y eso es terrorífico. Uf, pues vaya ánimos. Muy bien. Bueno, pues seguimos entonces. Ya veis lo fácil que es, gracias a la relación de uno a muchos, de poder acceder a toda la información. Vale, entonces todo eso lo tenemos, es muy sencillo, ¿vale? Simplemente tenemos que trabajar con el Entity Manager y podemos consultar la información. Ya os digo que hay consultas ahí a montones, ¿vale? Para poder ir, a ver si aquí saldrán. No las encuentro, no las registra esto, no es capaz de registrarlas, ¿vale? Pero que hay un montón de tipos de consultas para poder hacer la información de cualquier manera. Incluso hay una forma de lanzar una especie de SQL, si es que queremos afinar mucho la consulta, aunque es un poco absurdo, ¿no? Porque si todo esto lo hacemos por evitar escribir SQL, tener luego que hacer las consultas utilizando SQL es un poco absurdo, pero bueno, se puede hacer, ¿vale? Hay un invento por ahí que permite hacer algo así. Bueno, pues tenemos entonces probadas las entidades. Vale, lo siguiente es hacer una ventana de registro. Entonces, sobre el controlador user, ¿vale? Nos vamos al controlador user y vamos a crear una nueva plantilla y agregar un nuevo controlador, ¿vale? Que se llama registro, ¿vale? Eso lo tenemos aquí, ¿vale? Abro, aquí está, user controller, ¿vale? Y creo aquí un nuevo registro, ¿vale? Se llama registro, la ruta, ¿vale? El nombre es register y luego aquí tenemos el controlador, ¿vale? Ahora explicaremos paso a paso lo que hace. Para poder trabajar con el controlador registro, ¿vale? Tengo que crear una nueva clase formulario, ¿vale? Entonces la clase formulario la voy a crear dentro de src, ¿vale? Dentro de src form, ¿vale? Y aquí creo register type, ¿vale? Esto lo que hace es crear un formulario, ¿vale? Daros cuenta que desde Symfony puedo crear los formularios dinámicamente y diréis, bueno, ¿y para qué quiero yo andar aquí escribiendo con lo fácil que es ponerle un input y ponerle todo? Bueno, eh, es que puedo crear el formulario totalmente dinámico. En función de lo que yo necesite, puedo cargar los campos que justo que necesito. Si quiero ocultar alguno, lo puedo ocultar. Y sobre todo, luego las validaciones las voy a incluir también, las gestiona también él. Y también gestiona el post el evento post, o sea, el proceso de post del formulario, ¿vale? O sea, que lo hacemos todo de forma automática. O sea, que es una cosa bastante potente, ¿vale? Lo que podemos hacer aquí. He perdido no sé dónde estáis. Aquí. No sé si alguien ha dicho algo. Ah, mira, dice Javier que estaba de vuelta. Vale, vale. Sí, deberías haber visto el primero, Javier. Te hubiera aclarado algo. Pero bueno, si quieres preguntar algo, dímelo, ¿eh? Sí, lo que vimos fue la base y el controlador, pero vamos, todo esto es.
Es nuevo, sí. Lo que quiero que saquéis es una idea de todo lo que se puede hacer con esto. Es que no sé por qué se minimiza esto. Vale, esa es la idea, las posibilidades que tiene. Luego ya meterse a hacerlo, pues bueno, eso ya es ponerse y ya lo contaré, ¿vale? Ok, muy bien. Bueno, entonces necesito crear ese formulario, ¿vale? Entonces el formulario contiene todos los campos que voy a necesitar, ¿vale? En este caso, estimo que voy a necesitar un campo de texto, un email, una password y un botón de submit evidente, ¿no? Y luego un form builder que me permita crear el formulario de forma dinámica. Y bueno, luego lo que voy haciendo es creando, ¿ves? Creo primero el builder y empiezo a añadirle campos, ¿vale? Le añado el name, ¿vale? Pongo un label, ya veis que el label lo pongo automáticamente, el apellido lo pongo en español, aunque luego está en inglés, ¿vale? Pero luego las etiquetas y tal están en español, ¿vale? Entonces nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y registrarse, ¿vale? Ya con eso ya tengo mi formulario creado, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es meter el código dentro del controlador, ¿vale? Entonces el controlador lo que va a hacer es, nos venimos aquí, ¿vale? Y lo primero, me tengo que traer, evidentemente, la clase que me he creado con el formulario, ¿vale? Entonces, appform register type, ¿vale? Ese es el formulario que me acabo de crear. Y ahora lo que hago es crear un nuevo usuario. Bueno, voy a trabajar, este formulario va a ir contra la entidad usuario, ¿vale? Entonces también por eso tengo que importar también entity user y por eso tengo que importar el ORM también, ¿vale? Eso es fundamental. Como luego voy a gestionar también la respuesta y la petición del formulario, necesito también response y request, ¿vale? Bueno, estos controles ya lo hemos dicho, es el controlador abstracto y, bueno, ¿para qué me llevo aquí ahora? Y la ruta, ¿vale? El enrutamiento también lo voy a necesitar siempre. Vale, ahora veremos lo demás, ¿vale? Em, bueno, sí, lo vamos a ver en un segundo. Vale, entonces con esto, con este parámetro que estoy pasando aquí, lo que hago es gestionar la petición, ¿vale? Con esto ya soy capaz de gestionar cuando pulso el botón de submit, ¿vale? Y recibo la información, pero todo automático, yo no tengo que hacer nada, ¿vale? Para eso. Creo entonces un nuevo usuario y le paso al formulario, ¿vale? Lo lanzo y le paso ese usuario que he creado, ¿vale? Con lo cual enlazo el formulario con la entidad usuario, ¿vale? Todo lo que le pase al formulario le pasará también a la entidad usuario. Y le digo que gestione la petición con el formulario, ¿vale? A partir de aquí ya es capaz de rellenar el objeto user con lo que traiga del formulario, eso lo hace él solo ya. ¿Vale? Una vez tengo gestionado el formulario, ya lo que tengo que hacer es ver cuándo se ha enviado el formulario. ¿Vale? Si el formulario se ha enviado, ahora veremos lo de la validación. Lo que tengo que hacer es darle un rol, ¿vale? Que bueno, en principio le ponemos siempre el mismo rol, aunque se podría poner uno diferente si quisiéramos, y le pongo la fecha de creación, ¿vale? Que es el date time de hoy, ¿vale? La fecha actual. Y luego tengo que cifrar la contraseña, ¿vale? Para cifrar la contraseña utilizo lo que se llama un encoder, ¿vale? Este encoder está deprecado, va a cambiar, ¿vale? Pero bueno, para lo que queremos hacer nos sirve, ¿vale? Luego ya más adelante habría que buscar a ver cómo lo va a hacer ahora, pero la idea será muy parecida a lo que hay ahora. El encoder implica que voy a tener que importar aquí el password encoder interface, ¿vale? Me lo tengo que traer aquí y que además se lo tengo que pasar por parámetro, ¿vale? Esto, ¿veis? Por aquí me está diciendo ya que está deprecado, ¿vale? Que pronto desaparecerá. ¿Vale? Entonces aquí le paso el encoder interface. ¿Qué es el encoder? Pues lo que hace es codificarme la contraseña, ¿vale? Para eso tengo que irme al archivo File, Open File, tengo que irme a proyecto, a mi proyecto, config, packages, y aquí dentro está, ¿cómo se llama esto? Security.yaml, ¿vale? Que ya lo tenía abierto aquí, ¿vale? Y entonces aquí tengo que decirle que voy a utilizar este encoder.
este de aquí. ¿Vale? Esto ya os digo que es una configuración pura y dura. Entonces, lo que estoy configurando es que utilice el algoritmo bcrypt. ¿Vale? La gracia que tiene el algoritmo bcrypt es que es capaz de encriptarse sobre sí mismo. Entonces, al encriptar lo encriptado sobre sí mismo, ganamos seguridad. ¿Vale? Le estamos diciendo que lo haga hasta 4 veces. ¿Vale? Con lo cual la encriptación es bastante potente. ¿Vale? No está mal. ¿Vale? Pues con eso decimos que lo codifique. ¿Vale? Hay más métodos que se pueden utilizar para la codificación. ¿Vale? Entonces, una vez tengo eso codificado, lo que hago es crear la contraseña a partir de del encoder, ¿vale? Que he definido aquí. Y le paso al usuario con el setter, le pongo la contraseña codificada. Y llega el momento de guardar el usuario. Para poder guardar el usuario, tengo que tirar del ORM, ¿vale? Tengo que tirar de Doctrine. Entonces, tengo que haber creado previamente lo que os he enseñado antes. Tengo que haber creado el Entity Manager previamente, ¿vale? Entonces, una vez tengo el Entity Manager creado, ¿vale? Que lo tengo que tener, bueno, lo crea, al poner el constructor lo crea él solo. Al poner aquí Private Entity Manager ya lo crea él, ¿vale? Entonces, al ya tener el Entity Manager creado, simplemente tengo que decirle persist user, ¿vale? Con lo cual guarda el usuario, lo prepara para guardarlo y al hacer flush efectúa los cambios en la base de datos, ¿vale? Con lo cual esto estaría ya guardado, ¿vale? Este usuario quedaría registrado. Esto es un formulario de registro. Una vez tengo el formulario de registro hecho, lo que me hace es que me redirige a la ruta. ¿Vale? ¿A qué ruta me redirige? A tasks. Daos cuenta que en los controladores yo tengo, bueno, voy a cerrar security, aunque luego lo tendré que abrir otra vez. En los controladores tengo aquí en Task Controller, en los controladores tengo, esto está por anotaciones, ¿vale? Ya os lo he comentado. Entonces yo tengo aquí la ruta que estoy accediendo y luego tengo el nombre que tiene asociado ese controlador, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el nombre de la función que tenga, ¿vale? No tienen por qué. Normalmente se pone lo mismo en todos, pero bueno, es bueno que sean diferentes para que veáis que no tienen por qué llamarse igual. Entonces, el nombre que yo utilizo para redirigir es este de aquí, ¿vale? Este es el nombre que tiene el controlador, ¿vale? Con lo cual, al llamar a este controlador, digamos, el efecto que hace es que muestra esta ventana. Bueno, pues entonces lo que va a hacer es que cuando termina de hacer la carga, ¿vale? Del registro, lo que hace es eh, llamar al controlador tasks. Luego lo que hacemos es mostrar la vista de register HTML Twig. ¿Vale? Si abrimos esta vista, ¿vale? Esto está en templates. Esto es user register HTML. Bueno, pues register HTML, esto es una plantilla de Twig. ¿Vale? Lo primero que hacemos es heredar de la plantilla base. ¿Vale? Esta es la de la plantilla base. Ahora le echamos un vistazo a la plantilla base. Y luego, ya sabéis que esto al tener plantillas nos permite utilizar bloques. Vale, bueno, vamos a ver la plantilla base para que la veáis. Esto está en File, Open File, esto está en Templates en la raíz. Vale, esta es la plantilla base. Entonces la plantilla base contiene, ¿veis? El código HTML. Esta es la página. Entonces aquí le ponemos, bueno, un título aquí, Welcome. Cargo una hoja de estilos, ¿vale? Que está en la carpeta Assets, ¿vale? Esta es la carpeta Public Assets CSS. Y aquí tengo los estilos, ¿vale? Que he ido definiendo para mis páginas, ¿vale? Esto es CSS normal y corriente. Y todo esto va por bloques, ¿vale? Entonces este bloque, pues digamos que está fijo siempre. Y luego aquí le defino el block header, ¿vale? Aquí dentro meto la cabecera, aquí tengo un menú. Aquí puedo lo bueno que tiene Twig es que puedo meter ciertas condiciones, ¿no? Entonces todo lo que son condiciones de programa van con llave tanto por ciento, ¿veis? Entonces aquí pregunto por el usuario que tengo. Si tengo un usuario creado, entonces muestro un menú determinado. Si no tengo el usuario creado, muestro otro menú, que es el de login y el de register, ¿vale? Porque esas son las opciones que se dejan a un usuario que no se ha registrado. O haces login o te registras. En el otro caso, puedes hacer estas tareas de aquí, ¿vale? Puedes ver las tareas, ver mis tareas, crear nuevas tareas o logout. ¿Veis? Entonces, la gracia que tiene Twig es que puedo hacer programación, pero sin utilizar el código
código PHP. Estoy utilizando todo el mismo lenguaje, es bastante coherente. ¿Vale? Y estoy mezclando programación, ¿veis? Con etiquetado. ¿Vale? O sea que puedo hacer muchas cosas. Puedo hacer también bucles para procesar elementos complejos como arrays o colecciones de objetos. Bueno, está bastante bien. Y cuando quiero, pues defino el bloque y dentro del bloque estimo lo que quiera. ¿Veis? Entonces el bloque con el que voy a trabajar es con el bloque este del body. ¿Veis? Si voy a JavaScript, lo metería aquí. Vale, entonces mi responsabilidad, si nos fijamos en la plantilla, es que ya tengo aquí fichero 2000, ¿vale? En la plantilla user register, si nos fijamos, mi responsabilidad es modificar el bloque body. El resto sé que está en la plantilla que estoy heredando. ¿Veis? Entonces esto es muy potente, porque si quiero cambiar alguna cosa, simplemente me voy a la plantilla base. Esto es una cierta herencia, ¿vale? Está el concepto de herencia aquí detrás. Entonces yo lo que hago es irme a la base y modificar lo que quiera. Pero yo mi responsabilidad desde Register es simplemente trabajar con el bloque body. Entonces solamente me centro en eso. Si por lo que sea quisiera modificar el título, pues me iría aquí a Block Title y lo cambiaría. Bueno, una vez tengo el body, ¿vale? Aquí, que es donde estoy trabajando, pongo H2, registro de usuarios, y comienzo el formulario, ¿vale? Entonces hago form start, muestro el contenido del formulario y el fin del formulario, ¿vale? ¿Y de dónde viene esta información? Pues esta información viene de aquí, de que yo llamo a la plantilla register y le paso como parámetro el formulario, ¿vale? El formulario que se ha creado a partir del builder que tenía definido antes, ¿vale? El método createView me crea todos los campos necesarios del formulario en formato HTML para que se rendericen en la vista. Vale, entonces el efecto que hace esto, si me voy aquí, task, quiero registro, ¿vale? Pues lo que hace es esto. ¿Veis? Entonces ya tengo aquí, veis que esto está ya maquetado porque tengo los estilos cargados dentro de la plantilla, ¿vale? Esto en un principio venía sin maquetación, ¿vale? Pues bueno, al meterle aquí ya puedo empezar a trabajar con esto. ¿Qué pasa cuando envío el formulario? Pues cuando envío el formulario lo que hemos dicho, ¿vale? Que el formulario, si está enviado, aquí se crea todos los elementos, ¿vale? Todos los elementos todos los campos de la entidad usuario, ¿vale? La entidad user, y se hacen persistentes. Además, se van a validar, ¿vale? Con lo cual, si envío los datos en blanco, tendría que registrar, bueno, aquí me dice que tengo que rellenar este campo, ¿vale? Pongo esto lo ha puesto requerido. Claro, con HTML5 la cosa cambia bastante, ¿vale? Voy a poner esto así, uy, esto está mal con contraseña. Relleno este campo, ¿veis? Aquí me dice que el nombre, este valor no es válido, ¿vale? ¿Por qué? Porque he metido eh, ¿cómo se llama esto? Constraints, ¿cómo se llama esto? He metido restricciones, ¿vale? He metido restricciones de validación, ¿vale? ¿Dónde he metido eso? En la misma entidad, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la entidad user, ¿vale? Esto está en proyecto src entity user, ¿vale? Esto es lo que os he comentado antes. Yo he importado el assert este de constraints y aquí voy metiendo validaciones, ¿veis? Entonces, obligo, por ejemplo, a que el nombre, esto es a base de expresiones regulares, ¿vale? Ya sabéis que las expresiones regulares van entre barras y van escritas así. Nadie las entiende, todo el mundo las busca en internet, pero bueno, se ve que alguien tuvo la deferencia de crearlas primero y todos los demás las utilizamos. ¿Veis? Entonces, el aserto es que no puede estar vacío, ¿vale? Aunque todo esto también se mete ya en HTML5, pero bueno. Le digo que tiene que ser letras, que no podemos meter números en el nombre. El surname, en principio, no se permite que sea vacío. El email, se puede poner también que se valide, ¿vale? Que se valide el formato, ahora mismo está quitado, ¿vale? Solamente que no esté vacío. El password, no se valida nada, ¿vale? Se deja que se ponga lo que se quiera y ya está, no, lo demás está vacío, ¿vale? Entonces, si yo pongo unos datos en condiciones,
¿vale? Pues yo que sé, Carmen López, correo electrónico, pues bueno, voy a poner aquí Carmen @fox.es y contraseña 1234, ¿vale? Si le doy aquí a registrar, ¿vale? Lo que hace es darme de alta y me envía a la página de tareas, ¿vale? ¿Por qué me envía a la página de tareas? Pues lo hemos visto por ahí, ¿vale? Lo acabamos de comentar, ¿vale? En función del nombre de... Bueno, estoy ya, voy a cerrar ventanas porque estoy ya que no sé dónde estoy. Me parece que cerré la que era, pero bueno, ya cierro aquí unas cuantas, ¿vale? Voy a abrirla. Esto está en SRC Controllers, User Controller, ¿vale? Entonces, lo que decimos es que si se ha guardado bien, ¿veis? Si el formato, si el formulario se ha enviado y además es válido, todo esto lo valida él automáticamente, ¿vale? Todo esto simplemente habiendo escrito las validaciones, lo pone él solo. A ver, ¿alguien ha dicho algo? Hola, Bryce, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos viendo Symfony, ¿vale? Entonces, si esto está validado, das cuenta que lo valida él solo, ya en función de, simplemente por haber añadido en las entidades las asertos, ¿vale? Él ya lo valida, ¿vale? Entonces, si ha pasado los asertos y se ha enviado el formulario, se crea. Y una vez se ha hecho persistente, nos redirige al controlador de task, ¿vale? Y nos muestra las tareas. ¿Vale? Pues eso es lo que hace, eso es lo que hemos hecho, ¿vale? Que añade encoder, configura controlador y añade variación de identidad. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Os vais viendo todo lo que hace esto? Ah, pues vaya. Pues si llegas a la última media hora. Llegas a lo mejor, Bryce. Bien, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que hace muchas cosas por nosotros o que no es para tanto? Si alguna vez habéis hecho un programa, veréis que hace un montonazo de cosas por nosotros. Claro, hay que saber dónde configurar cada cosa, ¿no? Pero que hace muchas cosas él solo. Vale, luego ya saber dónde va cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Pero muy bien. Bueno, pues ya para ir terminando, ¿vale? Después del registro, lo que vamos a hacer es un login, ¿vale? El login lo vamos a hacer también sobre el controlador user. Lo que vamos a hacer es el mismo, si os dais cuenta ya vamos a hacer el mismo esquema. Agregamos un nuevo controlador, añadimos la configuración de login y tenemos que cambiar también la seguridad para que tome los cambios, ¿vale? Entonces, el login lo que va a hacer va a ser cargarnos la página de login, ¿vale? Que es esta de aquí, y comprobar que el usuario, que es el email y la contraseña, sean correctos frente a la base de datos, ¿vale? En caso de que sean correctos, nos reenvía a la página de inicio. Y si no son correctos, nos va a dar un mensaje de error, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, lo primero, nos vamos aquí a User y dentro de User creamos Login, ¿vale? Creamos aquí la ruta de login. Para la ruta de login necesitamos cargar Authentication Utils, ¿vale? Necesitamos cargar esta librería, ¿vale? Este componente de Symfony. Entonces, una vez tenemos cargado este componente, le decimos el error que se ha producido, ¿vale? Para que lo muestre por pantalla y el último usuario que se autentificó, ¿vale? Y llamamos a la plantilla, ¿vale? La plantilla es login HTML twig, ¿vale? Que la tengo aquí cargada casualmente. Vale, login HTML twig parte de la base y implementa el body, ¿vale? Y aquí simplemente decimos login de usuarios y nos dice, nos da un mensaje de error,
¿vale? Nos lo muestra en caso de que se haya producido el error. ¿Este error de dónde viene? De los parámetros que le estamos pasando aquí en el controlador. ¿Vale? Ya sabéis que estos se pasan aquí, ¿vale? Pasamos el error y el último usuario. Si hemos tenido algún problema, ¿vale? El last user, bueno, luego cargamos el formulario. Este formulario tenemos que hacer nosotros, ¿vale? Entonces, este formulario partimos de el usuario. Daros cuenta que lo hemos creado nosotros. Podemos haberlo creado también de forma automática, pero como esto, la verdad es que no tiene mucho sentido que sea dinámico, lo creamos aquí a mano. ¿Vale? Entonces, le pongo el usuario y el email. Y me guarda el last username, lo guarda aquí, ¿vale? Lo tiene cargado, ¿vale? Este es el último usuario que entró con éxito. ¿Vale? Con lo cual recuerda el último usuario, ¿vale? Con el que se entró, ¿vale? Toda esta información la tiene, lo saca de la misma librería, ¿vale? Esta librería guarda memoria de cuál fue el último usuario que entró, ¿vale? Ponemos un campo input email, un campo password y el botón de submit, ¿vale? Y toda la comprobación la hace Symfony por nosotros. ¿Cómo la hace? Pues porque en file, open file, en proyecto config packages security, ¿vale? Aquí hemos creado esta parte de aquí. Le hemos dicho para el login, le hemos dicho que la ruta del login, la ruta del login path es login, ¿vale? La ruta login, la comprobación del path es login también, y el proveedor, el que nos va a dar los datos que tenemos que comprobar, nos los da proveedor. Proveedor está definido aquí arriba, ¿vale? Y es este. Y en proveedor le estamos diciendo que vamos a comprobar en app entity user, comprobamos la propiedad email, ¿vale? La propiedad email y el password se da por hecho, ¿vale? El password se da por que va incluido también, ¿vale? Se da por directamente por el nombre. Y luego cuando hacemos logout, llamamos a logout y nos salimos, ¿vale? Entonces hemos creado en User Controller hemos creado tanto un controlador para login y otro para logout. Vale, el logout está vacío, ¿vale? Porque directamente nos va a enviar fuera, ¿vale? Y ya está, y a partir de ahí, él solo es capaz de identificar todo lo que tenemos, ¿vale? No necesitamos nada más. Entonces, si yo cargo el login, ¿vale? Aquí como ya no hace tiempo que no me he cargado, pues no entra. ¿Vale? Si uso el usuario este que he creado, ¿vale? Carmenfo.es y pongo aquí cualquier cosa de contraseña, ¿vale? Me dice credenciales inválidas, ¿vale? Pero si pongo 1, 2, 3, 4, entra, ¿veis? Y entra en la raíz, ¿vale? Esto puedo configurarlo para que en lugar de entrarme aquí en la raíz me entre a tareas, por ejemplo, donde sea, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Si entro en task, ¿veis cómo ha cambiado el menú? Aquí tengo el inicio, mis tareas, crear tarea, ¿vale? Porque ha detectado que estoy correctamente registrado. Y este es el usuario con el que he entrado y el botón de cerrar sesión. Y luego ya aquí dentro, pues metería lo que quisiera meter en mi aplicación, ¿vale? Mi controlador y todo eso. Esto habría que maquetarlo. En el momento en que le doy al botón, pues de aquí iría saltando a cada una de mis tareas, ¿vale? Inicio lo que hace es irse a las tareas, en fin, ¿vale? Y si le doy al botón de cerrar sesión, bueno, daos cuenta que todo esto todo esto está parametrizado, ¿vale? Dentro de login jam no, dentro de la plantilla base, ¿vale? Esto está en templates, base HTML, ¿vale? Esto es este if que tenemos aquí, ¿veis? Me está mostrando aquí. Todo esto es a base de las rutas, de los identificadores de las rutas, ¿vale? Tengo un controlador que es task, otro mytask, task creation, ¿vale? Todo eso lo tengo cargado aquí, ¿vale? Y todo eso es gracias a que el usuario app user está definido. Si no está definido, me envía el login y el register, ¿vale? Entonces, si le doy al botón de cerrar sesión, se llama logout y me envía a la página de inicio, ¿vale? Si desde aquí me voy a task, ¿veis? Ahora tengo solamente aquí en el menú login y registro, ¿vale? Entonces veis que la plantilla está funcionando bien. ¿Veis? Aquí puedo hacer otra vez login, otra vez registro.
Vale, entonces con esto, pues bueno, hemos visto todo lo que puede hacer Symfony por nosotros, ¿vale? Se podría meter también, pues eso, hacer otro tanto con con las tareas y enlazarlo todo para que salga bien, en fin. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de todo esto? Vale, para terminar, tenemos aquí, bueno, vamos a discutir un poco eh, qué pasa cuando comparamos Symfony con Laravel, ¿vale? En principio, en cuanto a popularidad, ahora lo veremos, pues son más o menos, ¿vale? Symfony y Laravel, muy bien, Gonzalo, ok. Symfony y Laravel tienen más o menos la misma popularidad, pero vamos, es más popular Laravel, ¿vale? Si hay alguno más popular, siempre va a ser Laravel. En cuanto al rendimiento, es posible que Laravel tenga un rendimiento un poquito mejor. Y en cuanto a modularidad y escalado, si vamos a hacer una gran aplicación, los dos están bien preparados para abordar una aplicación grande, ¿vale? Y además se utilizan los recursos justos, ¿no? Una de las cosas que tienen estos dos es eso, que cualquier cosa que necesitemos tenemos que irla requiriendo. Entonces es fácil no meter cosas que no nos hacen falta. En cuanto al motor de plantillas, los dos tienen plantillas, ¿vale? Laravel es Blade y Symfony Twig, ¿vale? Son motores que se utilizan en otros frameworks, ¿vale? Drupal, por ejemplo, pues es capaz de utilizar las dos. Y Twig se puede utilizar también directamente desde PHP, en aplicaciones en PHP, ¿vale? Yo creo que Blade también, o sea que están totalmente, son componentes externos. Y luego los dos tienen un ORM, ¿vale? Los dos son capaces de gestionar entidades con bases de datos y sin problema, ¿vale? Ya lo hemos dicho, Laravel tiene Eloquent y Symfony Doctrine. Ventajas de Laravel en la curva de aprendizaje, ¿vale? Laravel es más sencillo que Symfony, con diferencia. ¿Vale? Laravel hay que esforzarse mucho más, ¿vale? Para empezar a trabajar. Otra cosa es que una vez estemos ya funcionando, bueno, ahora hablaremos de eso, ¿vale? Pero nos cuesta, ¿vale? La curva de aprendizaje es pronunciada, ¿vale? Vamos a tener que aprender bastante antes de poder empezar a utilizarlo. Y en cuanto a interés, pues bueno, parece que ya os digo que el Laravel despierta más interés, ¿vale? Por la razón que sea. Y luego la documentación es más llevadera, ¿vale? En cuanto a... Bueno, esto está puesto Symfony, no sé por qué. No sé por qué tenía esto. En principio decían que Laravel tiene una documentación más extensa, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que Laravel está montado sobre Symfony. Entonces, la documentación de Symfony en principio debería ser más completa, pero sí es verdad que Laravel viene bastante bien documentado, ¿vale? Yo creo que esto es una errata, se me ha colado esto. Sí, sí, Laravel es más sencillo sin diferencia, ¿vale? Eso está claro. Con diferencia Laravel es más sencillo, ¿vale? Enseguida empiezas a hacer cosas. Symfony es mucho más estricto, ¿vale? Pero claro, el core de Symfony es más potente que el de Laravel, ¿vale? Por eso, porque es que el Symfony está utilizando el core de forma nativa. El Laravel no es más que, realmente está basado, la mayoría de los componentes de Laravel vienen de Symfony. Las migraciones de base de datos, Symfony las hace automáticas, pero claro, esto depende de lo bueno que sea el ORM, ¿vale? O sea que si utilizáramos el ORM con Laravel, esto no pasaría. Entonces, Symfony las hace de forma automática. En Laravel son manuales, pero no requieren que tener que definir los campos, ¿vale? No sé. Yo creo que Symfony en eso es más potente. Y Laravel necesita más conocimiento de SQL para hacer el modelado de los datos, ¿vale? Y luego, bueno, quien ha probado las dos consolas, la consola de Symfony tiene un montón de comandos y un montón de cosas que hacer. Es verdad que, como vimos la semana pasada, Sail montado sobre Doctrine, Sail montado sobre Docker es bastante potente, ¿vale? O sea, ahí yo creo que han pegado un buen volantazo. O sea que ya no me atrevería yo a decir que la consola de Symfony es mejor que la de Laravel. Yo creo que ahí son comparables también. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa?
¿Cuál elegimos? Pues bueno, esto es como siempre, esto depende, ¿vale? Depende del tipo de proyecto que vayamos a hacer, de lo complejo que es y cuál nos va mejor, ¿vale? La recomendación sería que probáramos los dos y ver qué tal nos llevamos trabajando con uno y con otro. Y si la decisión depende de nosotros y si el equipo que tenemos va a ser capaz de adaptarse a los cambios, ¿vale? Si tenemos un equipo que no es muy experto, probablemente elegiremos Laravel, ¿vale? Porque enseguida obtenemos resultados y enseguida podemos empezar a trabajar. Pero bueno, discutiendo con Lidia lo sabe, ¿vale? Discutiendo con alguien que ha trabajado con ambos, sí es verdad que Symfony, la curva de aprendizaje es mucho más alta, ¿vale? Estamos de acuerdo, es mucho más pronunciada, nos cuesta mucho más. Pero sí es verdad que luego, al ser un poco más estricto, las cosas luego van a fallar, van a tender a fallar menos, ¿vale? Porque no nos deja hacer determinadas barbaridades, ¿vale? En cambio, Laravel, al ser más libre, pues nos permite hacer cosas que luego a la larga a lo mejor fallan, ¿vale? O sea que esto es como la comparación también entre trabajar con React, ya si estamos hablando de cliente, o trabajar con Angular, ¿vale? Angular utiliza TypeScript, entonces TypeScript es JavaScript con tipos, entonces es más estricto, pero claro, también es más robusto. Entonces es como todo, ¿vale? Digamos que en eso sería la comparación, ¿vale? Symfony nos cuesta que empiece a funcionar, pero una vez funciona ya, es difícil que falle, ¿vale? Laravel pues no tiene esa ventaja. Pero sobre todo, muchas veces esta decisión no depende de nosotros, es como todo. Entonces, pues nos tenemos que adaptar y aprender lo que sea necesario, ¿vale? De todas formas, conociendo uno de los dos, pasarnos al otro, ya lo hemos dicho más de una vez, es bastante sencillo. ¿Vale? No nos va a costar demasiado. O sea que no tenemos que tener miedo en aprender alguno, en estar diciendo, ¿cuál aprendo? ¿Aprendo este? ¿Aprendo el otro? ¿Qué hago? ¿No? Pues nos podemos decantar por cualquiera. Desde luego, si aprendemos Symfony, el árabe nos va a parecer un chupete. ¿Vale? Dentro de que luego las cosas se pueden complicar, por supuesto, y tal, pero que nos va a parecer muy sencillo. O sea, eso es verdad, ¿vale? Y normalmente en cualquier curso que veáis por ahí en internet y tal, si van a tratar los dos, primero explican Laravel y luego explican Symfony. Aunque yo creo que lo suyo sería hacerlo al revés, ¿vale? Porque Symfony es más complicado. Entonces, ya os digo, si aprendes Symfony, luego lo otro te va a resultar fácil. Pero, bueno, esto ya os digo que es una opinión personal. Aquí tengo una comparativa. Aquí está, ¿vale? De los frameworks más populares, ¿vale? Los que más sueldo dan y tal. Y curiosamente está muy demandado ahora el ASP.NET, el Core, ¿vale? Está como muy de moda ahora eso, no sé la razón. Quizás es porque se ha hecho gratuito hace poco y tal, ¿vale? Pero funciona muy bien. El Entity Framework que lleva el ORM que lleva es muy parecido a Doctrine y a todos estos, o sea que no, tampoco os va a costar demasiado. Luego ya vemos que está React, JS, Vue, ¿vale? React está como muy de moda también ahora. Dicen que Vue también está muy de moda, pero claro, todo esto son frameworks de cliente. Entonces, si nos fijamos, Spring también está muy demandado, Spring es Java, Django es sí, Flash, Django es Python, Python es que está también muy de moda ahora, pero si nos fijamos en Laravel y en Symfony, prácticamente en cuanto al, al nivel de amor, ¿vale? Es muy parecido, ¿vale? Ya veis que está más o menos ahí, ¿no? Luego está bueno, es que esto no se puede mirar, ¿vale? Esto, bueno, habrá por ahí la página donde está, no sé dónde está la referencia, ¿vale? Pero que, bueno, más o menos están ahí. Pero sí es verdad que el Laravel es muchísimo, muchísimo, muchísimo más popular que Symfony, ¿vale? Eso está claro, ¿vale? Que es más popular. Pero, ya os digo, la gente que sabe, eh, rompe una lanza vamos, yo he visto por ahí un montón de gente, he hablado con gente y tal, y los que conocen los dos se acaban decantando por Symfony, por eso, porque es un poco más formal, ¿vale? Es un poco como más profesional, ¿vale?
pero es innegable que hay un montón de aplicaciones por ahí que están hechas en Laravel y que hay demanda. O sea que, pero os digo, cambiarse uno a otro es bastante sencillo. O sea que tampoco va a costar mucho. Y luego, pues como todo, ¿vale? Que conseguir que encaje en una... Son muchas tecnologías que están funcionando a la vez, que tienen que encajar correctamente y que cuando funcionan muy bien, pero cuando fallan, adivina a ver por dónde está fallando la cosa. O sea que en eso no nos lo va a quitar ni Laravel, ni Symfony, ni React, ni Vue, ni ninguno de estos. O sea que ya sabéis, ¿no? Pero que es cuestión de ponerse y aprender uno a tope. Si queréis, podéis trabajar con uno de cliente y otro de servidor, ¿vale? Pero que aún así, la idea esa del concepto de trabajar con el cliente, lanzar el esqueleto desde la consola y luego ya empezar a trabajar, lanzar el servidor también desde la consola para que empiece a funcionar y todo eso, eso lo tenéis en cualquier framework, ¿vale? De los que hay en el mercado, independientemente de que sea de cliente o de servidor. O sea que esa forma de trabajo ya la vais absorbiendo. O sea que en principio aprender cualquier framework siempre va a ser bueno. ¿Vale? Y luego ya, pues si nos movemos por el mercado, pues ya sabéis, aprended ASP Core o React. Y si queréis hacer algo para a más largo plazo, pues aprended Laravel o Symfony. ¿Vale? No sé, es una forma de empezar. O aprended uno de cliente y otro de servidor, no lo sé. ¿Vale? En el mercado las cosas están más o menos así. ¿Vale? Pero que esto es como todo. Yo he visto gente que se pasa de Java a César sin pestañear y se da por hecho, vamos, que no hay mayor problema. ¿Por qué? Pues porque son lenguajes muy parecidos. Pues esto es lo mismo, ¿vale? El otro día entraba un compañero, entró a trabajar y le decían que iba a trabajar con React y con Angular y con Vue, me parece, con los tres. Y la idea es que cambien de uno a otro sin mayor problema. O sea que hoy por hoy el lenguaje es casi algo circunstancial, ¿vale? La diferencia puede estar entre si es cliente o servidor, pero poco más. ¿Vale? María decía eso, decía que le parece más sencillo y es verdad, ¿vale? Es más fácil. Laravel enseguida le metes el controlador y eso empieza a funcionar. No sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna cosa? ¿Todo claro? No tengo ganas pues adelante, Gonzalo. Ya te digo, con lo que hemos visto aquí, más o menos, eso enseguida sacas algo. Pero es JavaScript, claro. Lidia tiene ganas de morirse. Ya está. Nada, tú a Java, Lidia. Pero vamos, que os digo, que os ponéis con Spring, con Hibernate y funciona, es muy parecido, es la misma idea. Es que es lo mismo, es todo repetitivo. O sea que os va a sonar todo. ¿Os ponéis ahora con React? Pues también os va a sonar. Toda la parte esa del cliente, el esqueleto, el servidor que arranca y tal, todo está ahí. El back es más fácil que el front. No lo sé, María. Eso habría. Si es porque está más acostumbrada, pero no te creas. No te creas, te puedes complicar la vida también. No me gusta nada tener que hacer mantenimiento de algún proyecto con Symfony. Ya. Pero bueno, es cuestión de cogerle las vueltas. El problema es la versión también, ¿vale? Porque otra cosa que no os he dicho, bueno, lo he ido comentando alguna vez, que son las versiones, ¿vale? Y es que esto es código que funcionaba hace 2 meses, ahora vas, lo pruebas y no funciona. Que hay que hacerle un pequeño cambio, ¿vale? Como este que os contaba antes, esto de aquí, este es el cambio típico que hace que no funcione. Tengo que irme aquí al controlador y meterle esto de aquí, pues sí, pero ahora encuentra dónde tienes que cambiarlo, qué tienes que hacer, que no te lleva mucho tiempo, pero todo te va deteniendo, todo cuesta un rato. Entonces eso es lo que pasa, y eso pasa con todos, ¿eh? No pasa solamente con Symfony, pasa con Laravel, yo lo he visto en React, lo he visto en todos, y están cambiando continuamente, hay que estar muy al día. Y en cuanto cambiamos de versión, subimos de versión de PHP, cambiamos de tal, ya tenemos el lío montado. Ah, muy bien. La última versión, ¿no, María? De Laravel, sí.
Pero en cuanto evolucione, pues ya no funciona. Ya tienes que hacer pequeños ajustes para que siga siendo compatible. El caso es que lo vi la semana pasada, ya no sé por cuál va. Tienes razón, ya no sé. Pues ya no, ya estás desactualizada, María. Ya estás anticuada. Mira que lo vi el otro día, ¿eh? Y ya se me olvidó. Sí, me parece que es la versión 9. Sí, es la versión 9 ya, sí, efectivamente. Pues ha cambiado completamente. Sí, sí, ya te digo. Ahora va con Docker, ahora ya recomiendan trabajar con Docker directamente. El caso es que ya Symfony también se puede trabajar con Docker, ¿eh? Es muy interesante esa idea también. Si no estuviste en el taller de la semana pasada, me parece que no echaré un vistazo, porque os contaba cómo se puede utilizar Docker para todos estos proyectos. Está muy bien, ¿vale? Porque todo está encapsulado. Encendemos Docker y automáticamente arranca el servidor Apache, arranca la base de datos con los datos, arranca la aplicación. Que ya no queremos utilizarlo, cerramos Docker y a otra cosa mariposa. Ah, lo vi, estabas, ¿no? Pues eso. Sí, Gonzalo, la página del diploma, mira, menos mal que lo has dicho, porque se me había olvidado ya. Se me había olvidado, María, que estuviste también. Aquí tenéis la página, ¿vale? Pues ya está, pues si os parece entonces lo dejamos aquí. La semana que viene, ya sabéis, la semana que viene hablaremos de WordPress, ¿vale? Y ya cerramos las sesiones. Sí, seguridad sobre WordPress, por romper un poco la, la pauta. Muy bien, pues nada más. Echa un vistazo, Bryce, y ya me comentas lo que sea. Muy bien, pues nada, pues gracias por asistir y nos vemos. Un saludo, chao.